Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de entrevista. Les saluda Jessica Camblor Hernández. En esta oportunidad vamos a hablar del proyecto de ley de las 40 horas, pero además de los avances en materia de mujer y también de género. Para eso ya estamos en contacto con la ministra Antonia Orellana, ministra del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, quien además es parte del comité político. Ministra, bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias, primero que todo, de aceptar la invitación para conversar con nosotros y nuestra red de radios a lo largo del país para poder profundizar un poquito más dentro de lo que nos permite el tiempo, por supuesto, con respecto a estas dos aristas que mencionaba antes de partir. ¿Le parece que hablemos primero del proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas? El Senado lo aprobó de manera unánime, queda a un paso de ser ley. De hecho, la ministra del Trabajo, Janet Jara, adelantaba que la primera semana de abril se va a analizar en la Cámara de Diputadas y Diputados. Sabemos también que la implementación va a ser gradual. Quedan sí algunas dudas, más bien operativas, ¿no? Mucho de lo que se especula y lo que realmente puede ser el alcance de esta nueva ley de ser aprobada. Entonces vamos a tratar de responder esas interrogantes en el tiempo que tenemos. Primero, ministra, una de las preguntas que está mucho en redes sociales y también se lo hace la gente en la calle, en regiones. ¿Hay descuentos salariales por la reducción de horas? Esa pregunta es muy importante porque precisamente el foco de todas las negociaciones y todos los ciclos de conversación y las más de 200 mesas técnicas que lideró el Ministerio del Trabajo y, por cierto, la ministra Janet Jara, tenían como foco el acompañar a las empresas de menor tamaño y también a la gran empresa para que la reducción de la jornada laboral no signifique una reducción del salario. ¿Ya? Okay. ¿Por qué? Porque está demostrado que si esto lo organizamos bien, no solo no reduce las ganancias de la empresa, sino por el contrario, lo que nos muestra la evidencia internacional es que aumenta la productividad. Y en ese sentido, el trabajo de diálogo que permitió que una idea, que si retrocedemos un poquito en el tiempo, cuando la ministra Vallejo como diputada la planteó, fue tratada de muchas formas, digamos, de que no era una idea que fuera posible, de pasar desde eso a una votación por unanimidad en el Senado, donde ustedes saben, el gobierno no tiene mayoría, claro. Tiene que ver precisamente con estas formas de acompañar al sector privado para que la reducción de la jornada laboral sea una realidad y sea una realidad cuidando también el trabajo y por cierto, la iniciativa privada. Claro, y esto también va de la mano con que la implementación no sea inmediata, ¿no? Para que las empresas puedan buscar ahí la fórmula con el trabajador para poder lograr este descuento en horas. Así es. Y es una implementación que tiene un tope como máximo de 5 años. Claro. Digo como máximo importante porque puede hacerse desde hoy si la empresa así lo determina. Hay empresas que lo hacen. Así es. Eso es lo que iba a comentar, que ya hay decenas de empresas, la mayoría pymes, ojo, que ya tienen el sello 40 horas. Y eso muestra que es posible y por lo tanto el plazo es hasta 5 años, no en 5 años, bien, claro, para que se entienda bien. Es una distinción importante. Lo segundo, ministra, la ley se aplica a todos los trabajadores regulados por el Código del Trabajo, sin distinción. Así es, por el Código del Trabajo. Trabajadoras de casa particular también, artículo 22. Sí, artículo 22, por cierto, y una cuestión muy importante para nosotras que es que tradicionalmente, no es algo bueno, pero es algo que había ocurrido tradicionalmente, cada avance que iban consiguiendo las y los trabajadores solía dejar una patita atrás, y esa patita atrás eran las trabajadoras de casa particular. Sí. Porque, por ejemplo, cuando se creó el seguro de cesantía, ellas quedaron afuera. Y recién durante la pandemia se logró legislar al respecto, ante la urgencia. Y por eso estamos muy orgullosos también de que la subsecretaria Luz Vidal Guiriqueo, primera mujer trabajadora de casa particular en llegar a un alto puesto de administración del Estado, no sea solo un gesto, sino que se traduce en políticas como esta. Las 40 horas
tiene disposiciones para adaptarse a distintos tipos de trabajo, al cabotaje marítimo, al transporte de carga, pero también a otro tipo de trabajadoras como las de casa particular, que también tienen jornadas especiales y particulares. Y en ese sentido, lo que va a habilitar es poder tener mayores días de descanso para las de puertas adentro y las de puertas afuera. Perfecto. Se hace entonces esa distinción tomando ambos casos, según sea la situación. Así es. Es algo que para nosotras nos emociona mucho como ministerio, porque nuestra subsecretaria es una de sus impulsoras. Exactamente, claro. Ministra, y también la ley plantea horarios de entrada adaptables para personas cuidadoras de niñas, niños menores de 12 años, que es un tema que ha existido una desigualdad brutal y un sesgo ahí importante durante muchos años. ¿Cómo va a funcionar la aplicación? Porque además también plantea permisos especiales para esos casos. Así es. Aquí es una disposición bien simple. Quienes tengan a su cuidado, pueden ser padres o madres, pero también, por ejemplo, de repente las abuelas son las que tienen el cuidado personal, van a poder adelantar o retrasar su ingreso o su salida en 2 horas. ¿2 horas para qué? 2 horas para ir a dejar al colegio, 2 horas para poder quizás ir a un control médico, para alguna actividad que sea necesaria, para reunirse con el profesor. Todas cosas que además tradicionalmente, y por eso le entregamos el derecho a padres y madres y cuidadores en general, sin distinción de género, porque esto tradicionalmente lo hacen las mujeres. La reunión de apoderados, por ejemplo. Por ejemplo, la citación ahí del profe, claro, que normalmente no es una buena noticia, ¿no? Además. Eso normalmente lo cumplen las mujeres. ¿Y eso en qué se traduce? En que a la hora de la evaluación, en sus trabajos, son mal evaluadas. Son mal evaluadas porque dicen, pero sale tanto, tiene que ir a con estas cosas, que tiene hijos. Tiene hijos. Y eso se traduce también en que a nosotras nos preguntan en la entrevista de trabajo, ¿y usted tiene hijos? ¿Y usted planea tener hijos? Como si eso afectara nuestro desempeño profesional. Y por lo tanto, el establecerlo de una forma flexible, en la que cada empresa se puede adaptar de acuerdo con las necesidades de sus trabajadores y trabajadoras y de común acuerdo, eso también nos permite matizar ese efecto y también repartir la carga al establecer que puede ser para hombres y para mujeres. No hay excusa. Y ahí entra este término que se está usando hace un par de años atrás de la corresponsabilidad. Que pucha que cuando se profundiza y que suena muy rimbombante, pero en realidad es muy simple de aplicar y que debiese haberse estado haciendo hace mucho tiempo atrás. O sea, compartir responsabilidades, ser igual de responsables, por ejemplo, con la reunión de un hijo, de una hija. Uh-huh. Ese es como el foco. Es uno de los focos importantes. O sea, como anécdota, una vez cuando mi hijo tenía menos de 1 año, con su papá fuimos a pedir licencia para él. Y la pediatra nos dijo que era la primera vez, una pediatra muy experimentada, lleva muchos años trabajando, por lo menos 25 años, pero que era la primera vez que le tenía que dar licencia a un papá. Mira. De cuidado. Bueno, pero eso tiene también otras correlaciones. Y por lo tanto, el ir eliminando estas barreras que le entregan, por ejemplo, el derecho a el examen del niño sano o estas bandas de horarios flexibles para el ingreso al trabajo, entregarlas por igual para hombres y mujeres nos permite avanzar en corresponsabilidad. En eso también consiste el anuncio que hicimos como gobierno el día 8 de marzo, en que el presidente anunció el proyecto Salacuna para Chile. Sí. ¿En qué consiste? En que, en primer lugar, equiparamos el derecho a Salacuna entre padres y madres, porque si no, a las que contratan menos es a las mujeres. Y cargamos nosotras con ese costo de contratación, siendo que es una corresponsabilidad. Uh-huh. Y en segundo lugar, eso permite, el compartirlo, permite que haya más cotizantes para ese fondo de Salacuna, y por lo tanto optimizar su costo. Y en tercer lugar, lo que estamos proponiendo es también que esto se haga sin el tope arbitrario de las 20 trabajadoras por empresa. Claro. Esto le produce un problema al sector privado con sus trabajadoras y también disminuye la contratación de mujeres porque, bueno, quiero contratar solo 19 para no tener que involucrarse a la cuna. Este proyecto está anclado a que podamos conseguir aumentar la recaudación tributaria de nuestro país y por eso es que, por cosas como estas, sí, es que vamos a insistir con la reforma tributaria.
Tengo ese tema como para que lo podamos profundizar un poquito más en unos minutos, pero antes de cerrar el tema 40 horas, otro punto más que se pregunta harto con respecto a esta nueva normativa que está ya casi a punto de ser ley. Se dice que va a permitir tener nuevos días de descanso como compensación por horas extra y también pactar jornadas 4x3. ¿Es así? No es así. Así es. En primer lugar, respecto a los días de descanso, lo que se permite es que las horas extra, que se remuneran por un 50% más que el valor normal de la hora, se puedan también compensar a través de días de descanso. Perfecto. Aumentando los días junto a la familia, quizás aumentando las vacaciones, permitiendo un paseíto de vez en cuando, ¿cierto? Pero en compensación de las horas extra. Y respecto a la disposición de la semana laboral de 4x3, eso es algo que ya puede estar en marcha desde el primer año, a partir del primer año en que se apruebe, que esperamos que sea muy pronto, que efectivamente en acuerdo y también involucrando a la organización sindical se puede establecer una jornada de 4x3 que, como se ha podido saber, es algo que ya se está llevando a cabo en países como Inglaterra y que ha tenido un desempeño muy exitoso, no solamente en la mejora de la calidad de vida de y los trabajadores, sino también, y quiero ser bien insistente en esto, también en la productividad de las empresas. No son contradictorios. Claro, porque se piensa generalmente que un día menos es menos producción. Y lo que dice al menos el testimonio internacional es todo lo contrario. Se mejora la producción, se mejora hasta el ambiente. Hay más motivación. Sí, hay más motivación, hay más descanso, entonces la gente está más concentrada. Porque uno cuando está agotado, realmente se le va para cualquier lado. Claro. Me quiero colgar, usted mencionaba las horas extras, ministra. La nueva ley, ¿pone en peligro ese pago extra? De las horas extras no, en absoluto. Perfecto. Lo que permite es que existen distintas formas de bonificar las horas extras. Una de esas, por ejemplo, es el pago por más de un 50%. Acá ahora estamos agregando otra posibilidad para retribuir, para compensar las horas extras, que son más días de descanso. Uh-huh. Hablemos ahora de los avances en la agenda mujer. En 2022 hay varios hitos que han marcado al ministerio, entre ellos la puesta en marcha del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. ¿Cómo ha funcionado hasta el momento este sistema, ministra? Bueno, nosotros estamos bastante satisfechos en ese sentido porque la respuesta ha sido más o menos la proyectada. Es decir, hemos ido aumentando un volumen de unos 10.000 deudores mensuales. Al principio un poquito más lento porque faltaba que las órdenes judiciales se despacharan, pero actualmente ya hay 47.000 deudores inscritos, de los cuales un porcentaje muy menor también son mujeres, pero también existen, claro, ¿no? Para que no invisibilicemos eso también. Y de esos 48.000, o sea, 47.556, para ser exacta. Bien precisa, digo la cifra. Sí, solo se han pagado la deuda en 1.237 casos, lo cual nos lleva al otro punto, que es que el año pasado ya pusimos en marcha el Registro Nacional de Deudores, pero ahora en mayo tenemos un nuevo mecanismo que va a estar vigente, que es el pago efectivo, ley que aprobamos en agosto del año pasado, también con votación unánime, como las 40 horas, y que crea la posibilidad, la interconexión, de que no habiéndose pagado 3 meses de forma completa o incompleta, se pueda levantar el secreto bancario, acceder a la cuenta bancaria o los servicios financieros del deudor y en el caso de que hayan saldos, se pague. Y en el caso de que no tenga nada, como última medida, poder optar por retirar un poco, no es todo, porque el 90% es el tope que tiene, pero también de los fondos de las AFP. Perfecto. Hablemos del 8M. Usted ya lo ha adelantado un poquito con el tema de la Sala Cuna para Chile y el tema de la reforma, ¿no? El presidente anunció una serie de medidas en aquella oportunidad para avanzar hacia un Chile para todas. Una de las más aplaudidas fue lo que mencionaba, la Sala Cuna para Chile, que equipara ese derecho, lo conversábamos, entre padres y madres, incluyendo incluso a trabajadoras independientes y trabajadoras de casa particular. Pero no tan solo eso, también se anunció la incorporación de 27 anticonceptivos a un convenio con farmacias para poder bajar el costo, que es, pero
carísimo en la suma, quizás al mes a mes no se nota tanto, pero si uno se hace el cálculo proyectado es brutal. Se anunció el aumento de la oferta quirúrgica para tratar la incontinencia urinaria en mujeres. Se mencionó una cifra de 1.000 cirugías adicionales. Todo esto, usted ya lo adelantaba, tiene un costo y de ahí surge la pregunta, porque también hay plazos de implementación, medidas inmediatas, otras que no lo son tanto. ¿Cuántos de estos anuncios, ministra, van a ver la luz? ¿Se van a ejecutar después de que quedara en el camino la antigua reforma tributaria? Porque ya sabemos también que están trabajando para presentar un nuevo proyecto. Una 2.0. Claro. En concreto es solo el anuncio de Sala Cuna, porque su implementación está vinculada a los recursos y los ingresos que genere la reforma tributaria para el fisco respecto a la incorporación de 27 principios de anticonceptivos a la ley Senabast. No está afectada por el rechazo a la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque esto se hace con cargo al presupuesto corriente de la Central Nacional de Abastecimiento. ¿Qué significa esta medida? Bueno, Senabast es como un gran mayorista. Sí. Y por lo tanto, por su volumen de compra, puede acceder a precios más baratos y por lo tanto, a través de convenios con la farmacia, también venderlos más baratos. Nosotros calculamos que el impacto de incorporar estas 27 principios de anticonceptivos, principios activos, dicen en la Senabast, una marca, perdón, pero el efecto va a ser el de abarcar aproximadamente las marcas que más consumen, el 40% de las chilenas, y eso en plata de ahorro, en plata de bolsillo, ¿cierto? Que se ahorra, van a ser aproximadamente 200.000 pesos anuales para quienes ocupan estos métodos. Harto. Harto. ¿Y el tema de las cirugías? Bueno, esto obedece también a un trabajo, como hemos dicho, la idea de Chile para Todas significa que en cada ministerio, en cada servicio, en cada programa, coordinados por el Ministerio de la Mujer, pero con sus propias tareas, estamos todos pensando cómo los programas, las actividades, las iniciativas que tenemos afectan o no a las mujeres, y si las afectan negativo o positivamente. Y en ese sentido, el trabajo con salud ha sido muy importante. Y la propuesta que se hizo gracias al trabajo de la ministra Jimena Aguilera tiene que ver con que el presidente ha puesto como urgencia a la ministra Aguilera el que se pueda reducir los tiempos de espera. Claro. En la salud, ¿cierto? Sí. Y hay un tipo de cirugía que tiene un tiempo de espera muy largo para lo simple que es, porque es una cirugía ambulatoria, que es la de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Que es algo que, claro, puede no sonar como la enfermedad más grave, pero es algo que afecta profundamente la vida de las mujeres, en especial de las mayores. Exactamente. Porque se vive en silencio, con vergüenza, y va inhibiendo que las personas salgan. Y por lo tanto va teniendo efecto también en las personas mayores. Actualmente hay una lista de espera de más de 2 años para esta cirugía, y lo que hemos hecho es agregar 1.000 cupos más para la realización de esta cirugía y para que acortemos el tiempo de espera y también podamos darle una solución a esas mujeres. ¿Y esos recursos están para estos 1.000 cupos abiertos? Sí, perfecto. Esos están contemplados. Perfecto. Usted es parte del comité político, ministra, y en ese sentido retomo brevemente el punto de la reforma tributaria 2.0. ¿Se ha conversado cómo mejorar el diálogo finalmente parlamentario? Porque lo que se rechazó la vez anterior fue simplemente la idea de plantear el tema y llegar a tratarlo en instancias más altas en el Congreso. ¿Cómo se va a trabajar ahí? Lo primero que quiero hacer es descartar categóricamente que no haya habido diálogo, porque eso es lo que han dicho algunos parlamentarios. Claro. Que rechazaron la idea de legislar. Por eso le pregunto cómo mejorarlo para que no se hagan esas lecturas posteriores. Pero digo, las lecturas son las lecturas, pero los hechos indican que, digamos, cada quien puede decir el verso que quiera. Claro. Pero lo cierto es que hubo un paquete de 90 indicaciones que hizo el gobierno, 90 indicaciones al proyecto inicial de reforma tributaria, que no fueron 90 indicaciones sacadas del sombrero, sino que se conversaron con la oposición. Y por lo tanto no es tal que no haya habido diálogo. Ahora efectivamente ya se rechazó la idea de legislar en la Cámara y por lo tanto tenemos que dar inicio a una nueva etapa. Y esa nueva etapa ha iniciado llevando un diálogo franco con las organizaciones de trabajadores y trabajadoras como la CUT y también con, digamos, las grandes gremiales del empresariado como la CPC, ¿cierto? La Confederación de la Producción y el Comercio.
a través de su presidente y a través también de su estructura. El ministro Marcel va a seguir encabezando ese trabajo de actualización de la reforma tributaria en diálogo con los distintos actores, en especial trabajadores y empresarios, y esperamos luego poder hacer el anuncio de cómo vamos a insistir con esto, que no es por mera insistencia, sino porque permite precisamente financiar cosas tan relevantes como Salacunas para Chile. Exactamente. Lo último, ministra, se nos va el tiempo. La Comisión de la Mujer y Equidad de Género del Senado cambió de liderazgo y quedó presidida por el senador gremialista Gustavo Sangüesa. Hombre y UDI, ministra, su parecer. La verdad es que esto es algo que compete meramente al Poder Legislativo. Los senadores y senadoras, al igual que en la Cámara de Diputados, al iniciar un nuevo periodo, que es el que se inició el año pasado, de 4 años, ellos acuerdan quién va a integrar qué mesa, quién va a integrar qué comisión. Y en eso nosotros no tenemos mucha injerencia. Y efectivamente, así como el año pasado le correspondió a la senadora Claudia Pascual del Partido Comunista y primera ministra de la Mujer de hecho, claro, en este país, este año le tocaba, según el acuerdo que ellos habían hecho, a la Unión Demócrata Independiente. Ninguna mujer de la Unión Demócrata Independiente estuvo disponible y por lo tanto el senador Sangüesa lo asumió. Ahora, independiente de mi opinión personal, nosotros tenemos un rol institucional que es el de hacer avanzar la legislación respecto a la igualdad de género y por lo tanto tenemos que trabajar existiendo el presidente de comisión o presidenta que sea, que es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo hacer avanzar esas leyes y por lo tanto vamos a seguir haciéndolo. Y ayer, de hecho, tuvimos sesión de la comisión y logramos despachar desde la Comisión de Mujer el proyecto de ley que crea la reparación integral para las víctimas de femicidio. Entonces ahora estamos un pasito más cerca de que sea ley. Claro, se lo preguntaba porque de hecho desde la coordinadora 8M, también desde Iguales, han dicho que esto es un retroceso, básicamente. Yo no puedo calificar los actos de otros poderes del Estado. Me parece que la sociedad civil sí tiene esa libertad. Yo no, porque el legislativo es un poder del Estado independiente y creo que es muy importante que la sociedad civil se involucre en estas discusiones que de repente parecen tan encerradas, ¿cierto?, en el Congreso. Exactamente. Creo que eso siempre es positivo. Ministra Antonia Orellana, jefa de la cartera ahí de la Mujer y la Equidad de Género, muchas gracias por haberse dado el espacio de conversar con radios regionales. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes y que estén muy bien. Gracias. Y a ustedes que nos están escuchando, les recuerdo que como siempre pueden revisar esta entrevista las veces que quieran en radiosregionales.cl y en nuestras distintas plataformas. Que estén muy bien.